Villarán, las cosas se complican para ella. Resulta que ahora se entregaron 3 millones, pero se ha hecho algunas especificaciones. 2 millones fueron entregados durante la campaña, fueron entregadas a Castro, uno de los hombres de confianza de Susana Villarán, y 1 millón después de que acabó la campaña, diciendo de que era necesario por algunas deudas contraídas. Sin embargo, ese dinero se depositó en una cuenta en Andorra. Estamos viendo cómo se trató de desviar el dinero. Barata ha señalado que Susana Villarán se reunió con él varias veces, que tuvo llamadas telefónicas de ella, y la que más recordaba era cuando ella llamó para agradecerle por la colaboración que le habían pedido. Eso sí, ha dicho que después para la campaña de reelección, porque ella intenta reelegirse en la alcaldía de Lima, no le pidieron ni un centavo, pero las cosas se complican y nuevamente la clase política queda totalmente desprestigiada, los líderes políticos, la imagen de una Susana Villarán como lideresa ejemplar en temas de honestidad está tirada por los suelos, y otra vez vamos preparando el camino para que dentro de 2 años, cuando elijamos al nuevo presidente, pueda entrar cualquier outsider. Quiero recalcar lo que he venido diciendo en este programa durante mucho tiempo. Me genera gran preocupación que los peruanos, los electores peruanos, estén mirando como posibles presidentes a personas que demuestran alguna capacidad, pero no precisamente para los altos niveles de gobierno. Estoy hablando, por ejemplo, de la aparición en la última encuesta de Forsyth, el alcalde de La Victoria. Es un joven muy emprendedor, que ha sido jugador de fútbol, que ahora está haciendo muchas cosas, que es muy valiente y está generando administración, pero en 2 años yo no creo que él esté capacitado como para gobernar el país. Y eso no solamente es eso, sino que se tiene que gobernar con un plan, con un proyecto, pensando en un proyecto de país, teniendo como marco un proyecto de país, luego teniendo un plan de gobierno para concretar ese proyecto de país. Pero no solamente es el qué, es cómo, o sea, cómo vamos a lograrlo, pero además es con quiénes. Y lo hemos hablado ayer, es importantísimo que los partidos políticos se conviertan en las organizaciones que creen no solamente cuadros políticos para mandar candidatos al Congreso, sino para preparar cuadros que puedan, después que ganen las elecciones, llevar a gente completamente preparada para poder manejar el Estado. Y eso involucra, pues, entre 1.500 y 2.000 personas de confianza tratándose del gobierno nacional. ¿Quieren ver un ejemplo cercano de qué pasa cuando las cosas no son así? Veamos a Elmer Cáceres Lica, gobernador regional. Él quiso postular, buscó un partido, una persona le dijo, ven acá, yo te ofrezco el partido, te ofrezco dinero para la campaña. Terminó peleándose con él. Llega al gobierno regional y no tiene un equipo con quien trabajar, no tiene plan de gobierno, está armando un plan de gobierno, no sabe qué hacer. Lo bueno de todo esto es que el gobernador ha decidido empezar a abrir el gobierno regional, se ha dado cuenta de sus deficiencias, y lo que conocemos es que ha llamado a los colegios profesionales, él ha acogido un plan preparado por unos consultores y les está pidiendo ayuda a los colegios profesionales para tener gente con los cuales ejecutar lo mínimo indispensable, por lo menos hasta ahora, para hacer que la región camine. Precisamente por eso he invitado al decano del Colegio de Arquitectos, Félix Solís, con quien pretendo hablar de esa apertura del gobernador. Ha habido una reunión el lunes, se vienen futuras reuniones y aparentemente de los colegios profesionales podrían salir algunos de los gerentes regionales. Todo indica que va a haber cambios muy pronto. Y en la segunda parte del programa voy a estar con Edwin Heredia de la Asociación Vida y Familia. Vamos a tocar un tema que me parece interesante, candente, pero sobre todo polémico. Y es que en España
el obispo de Alcalá de Henares formó una organización de acompañamientos a personas que tienen inclinaciones sexuales por personas del mismo sexo. Y ha habido protestas allí porque piensan que se está tratando de hacer allí algunos tratamientos para quitar la homosexualidad. Sin embargo, algunas personas que han asistido a esto dicen que no, que ellos han estado con una suerte de confusión sobre su identidad sexual y que este trabajo los está ayudando a encontrar su real orientación sexual. Bueno, vamos a hablar de eso. Soy Enrique Zavala, le recomiendo que ponga su teléfono en modo avión porque empezamos ya las entrevistas. Félix, bienvenido. Gracias por la invitación y bueno, dispuesta a contribuir en lo que fuera. Bueno, a mí lo que más me interesa es, yo acabo de esbozar la percepción que tengo del gobierno regional. Quiero saber si la compartes. Los hechos indican que el Mercaserislica no tenía partido, no tenía organización, busca un vientre de alquiler, ese vientre de alquiler se lo da Walter Gutiérrez, que es el actual vicepresidente, se pelean en el camino después de haber sido elegidos y evidentemente el gobernador se encuentra solo, sin equipo con qué trabajar, sin plan de gobierno, sin nada. La buena noticia es que está recurriendo a ustedes, pero ¿esta percepción que he esbozado la compartes desde el Colegio de Arquitectos? Sí, ya desde el principio, ¿no? Incluso cuando él estuvo en campaña tuvo un acercamiento al colegio, nosotros le ofrecimos nuestro apoyo, ya incluso desde que salió electo hasta la semana pasada pensábamos que solamente había sido un manejo político, ¿no?, para ganar las elecciones. Sin embargo, nos dimos con la sorpresa de que ya invitó a todos los colegios, especialmente al Colegio de Arquitectos, para poder ver de qué manera contribuíamos con el desarrollo de la región, toda vez de que él ya está pensando, ¿no?, en cambiar mucho de su personal, porque también ya ha sido cuestionado, ¿no? Muchos de ellos no cumplen el perfil, los órganos de control interno le han dicho de que tiene que cambiar obligatoriamente de personal, muchos de ellos ni siquiera son profesionales. Yo entiendo que uno se rodea de su gente de confianza. El problema es que la gente de confianza no necesariamente es la más idónea para ciertos cargos, ¿no? Me parece que esta es una reflexión seria que ha tenido el gobernador, y allí que nos ha invitado y nos ha ofrecido que justamente va a cambiar gerencias, va a cambiar directores, va a cambiar gran cantidad de personal y que nos va a hacer los requerimientos a cada colegio según la necesidad que él tenga, ¿no? ¿Ha sido el propio gobernador quien ha hablado con ustedes o ha enviado el mensaje? No, nos hemos reunido en una mesa con todos los decanos y él tuvo frases muy interesantes. A mí me pareció muy sincero. Hay una frase que me gustó mucho que él dijo, ¿no?, Arequipa necesita a sus profesionales. Yo lo veo que él tiene la intención de hacer las cosas bien, ¿no?, y que además ahorita está casi atrapado él solo. Entonces, de esta manera, digamos, recurre a quienes realmente podrían contribuir al desarrollo de Arequipa. La idea es que los colegios propongamos ternas, que es lo que él nos está pidiendo para cada puesto, y ellos internamente puedan decidir con quiénes, viendo los perfiles, los currículums que enviemos, ¿no? Claro. El asunto es que cuando pasan estas cosas, que me parece un buen inicio, sobre todo cuando hay un gobernador completamente solo y encerrado, es que cuando se den los gerentes necesitan un director de orquesta y necesitan tener las partituras, ¿no es cierto? O sea, en otras palabras, se necesita un plan regional. ¿Qué sabemos del plan regional? ¿Hay un esbozo? ¿Cómo se va trabajando este asunto? A ver, el señor gobernador se demoró unos 20 minutos en llegar, pero habíamos empezado la reunión ya con un consultor externo que había contratado el gobierno regional y se empezó a esbozar un plan basado en plataformas productivas de servicio, que es una manera de afrontar directamente el territorio. Nos pareció bastante ambiciosa, amplia, pero concreta y seria, ¿no? O sea, estamos hablando de que por lo menos hay una visión real de gobierno regional. O sea, no ha hablado de asfaltar, de puentecitos, ni cosas por el estilo como en anteriores gestiones. Claro, yo le manifesté incluso al gobernador que con la gestión anterior, la gobernadora, tuvimos una reunión y se le hablaba que era necesario tener un plan de ordenamiento territorial. Ella manifestó que solamente era con el plan estratégico era suficiente, que para nosotros no lo es, porque el plan estratégico deviene mucho en acciones, sin embargo no hay una estructura espacial, económica, productiva,
de toda la región. No hay un marco en el cual moverse. Sin embargo, ahora me parece que la cosa va por buen camino. Hemos requerido que se haga el plan de ordenamiento territorial, que aterrice en un plan ya concreto. Ha sido aceptada, digamos, esta solicitud. Me parece que van a hacer los ajustes para que ya por fin Arequipa tenga su primer plan de ordenamiento territorial, que no lo tenemos. ¿Cómo se puede ordenar el territorio, las actividades? Cada cosa en su lugar, ¿no? ¿Quién produce aceitunas? ¿Qué más puede hacer? ¿Qué poblados están alejados? ¿Cómo hacer con el tema de turismo? ¿Dónde metemos turismo? ¿Dónde abrimos puentes? ¿Dónde hacemos reservorios? ¿Qué hacemos con el agua? ¿Qué hacemos con lo que producimos? ¿Con la minería? ¿Con la pesquería? O sea, tiene que haber un orden en todo, con las poblaciones, ¿no? Sus costumbres, sus valores. Eso es un plan. Entonces, si uno tiene muy claro en eso, el gobernador ni siquiera debería pensar en qué hacer, porque el plan se lo va a decir. ¿Cuáles son las obras prioritarias para que esta región sea realmente exitosa? Son consultorías externas las que están haciendo esto. O sea, es gente externa y no precisamente de la confianza la que va a llegar, técnicos. Ahora, ¿quién va a tener el manejo político? ¿Tú le ves al gobernador el talante suficiente como para ser el gran director de orquesta y que pueda conjugar lo técnico con lo político? Es decir, los sueños, las decisiones, junto con las recomendaciones técnicas. Sí, yo creo que ahí va a tener que aliarse con alguien, ¿no? Por ejemplo, en el provincial yo veo a un alcalde con 2 asesores bien plantados, ¿no? Entonces, que de alguna manera es gente con experiencia y que le va a servir en el camino político. A él me lo veo solo, ¿no? Yo creo que va a tener que conseguir asesores, pero de talla, que den la talla para la región, porque Arequipa es sumamente importante en la macrorregión sur y en el país, y necesita gente de mucha experiencia. Va a tener que contratar y que comulgue con los ideales que tiene, y si tiene que repensar las cosas, como él mismo lo dijo. Más que sigo a 2 para mí era una idea, yo no quería firmar las adendas, nada. Sentado ahora acá me he dado cuenta que sí hay que firmar las adendas, si no perdemos todo lo que se ha avanzado, ¿no? Entonces hay cosas que posiblemente salen de la boca para afuera, pero cuando ya estás metido en la cosa, sabes que hay elementos mucho más necesarios, mucho más importantes que con los que tienes que acompañar. Bueno, lo que te he dicho es importantísimo. O sea, ¿él está dispuesto a firmar las adendas? Sí, nos manifestó todo, dijo, no me queda otra más que firmar, porque si quiero el desarrollo de Arequipa, antes de perder todo lo que se ha avanzado y perder incluso este dinero que puede generar el desarrollo, no me queda más que firmar la adenda, ¿no? Con algunas restricciones, por cierto. Bueno. Entonces, a mí nos pareció, por eso digo, es una actitud diferente. Yo estoy viendo a un gobernador que realmente sí quiere a la región, por lo que he podido percibir ese momento. Sin posibilidades de reelección, lo que involucra que tiene que jugar las piezas de manera seria. ¿Qué ternas para qué gerencias les encomendaría o te encomendaría a ti como decano del Colegio de Arquitectos? Bueno, en realidad todavía no se han barajado cuáles serían las gerencias, ¿no? Pero sí dijo que de manera especial quería trabajar con el Colegio de Arquitectos. O sea, ¿solo es eso? ¿Ternas? ¿Es con lo que quiere trabajar con los colegios profesionales? ¿O ha pedido alguna cosa, proyectos, concursos, no sé? Sí, son 3 cosas las que se han visto ese día, ¿no? De parte de los colegios. Primero, las ternas, el personal que pueda ayudar a gobernar. En segundo lugar, que formulen proyectos que podrían hacerse en la región, desde cada colegio. Por ejemplo, la decana de turismo dijo que había zonas en que sí se podría impulsar el turismo, crear nuevos circuitos turísticos. Entonces, esos proyectos, dijo, por favor, ustedes que están en el mundo con sus profesionales, alcáncenos algunas ideas de proyectos que podríamos incluir. Y por tercero, dijo, necesito hacer convenios con los colegios que me ayuden a agilizar y tener los mejores resultados, las mejores propuestas. En el caso del Colegio de Arquitectos, ellos están pensando hacer 2 parques grandes en Arequipa, los megaparques en el cono norte. Y una suerte de parques zonales, me imagino. Sí. Ya incluso me llamó el día jueves, anteayer me llamó personalmente el gobernador y me dijo, arquitecto, estoy firmando el convenio con Sedapar, van a hacer un caje de terrenos para poder hacer. Arquitecto, necesito urgente firmar un convenio para lanzar un concurso de ideas para ver cómo debería ser este parque. Inmediatamente en la noche me llamó su asesor legal, mandamos algunos borradores de convenios, estamos trabajando en eso. Entonces, yo creo que es serio. O sea, ya no es la promesa del candidato, el ganar las elecciones, sino yo creo que ahora está tomando las cosas en serio. Esto podría convertirse en una suerte de cogobierno con
los profesionales de Arequipa a través de los colegios. Así es. ¿Ese es el concepto, más o menos, lo que tú percibes? ¿Un cogobierno o qué? ¿O los quiere como asesores técnicos? ¿Cómo lo ves tú? No, yo creo que podría llegar a un cogobierno porque al estar en las gerencias van a tener poder estos profesionales, ¿no? Entonces, de alguna manera, los colegios profesionales se convierten en consultores, ¿no? Que van a ser casi la voz en su almohada de Elmer para decirle qué se debe hacer, cómo se debe hacer. A mí me parece muy bien, porque siempre los colegios han sido relegados. Y dijo también otra cosa importante, dijo, ¿no? Los colegios agrupan a todos los profesionales y ustedes saben en sus colegios cuáles son los más talentosos, cuáles son aquellos que pueden contribuir al desarrollo de Arequipa, ¿no? Y a mí me parece bien, porque siempre los colegios hemos estado al margen diciendo que está bien, que está mal, criticando muchas veces, pero yo creo que es el momento de demostrar que los colegios sí tenemos a la gente que se puede comprometer y apostar por Arequipa. Tenemos que ir a una pausa comercial. Estoy con el decano del Colegio de Arquitectos de Arequipa, Félix Solís. Cuando regresemos pretendo hablar sobre estos temas del convenio, porque lo que suele ocurrir es que se recurre a los colegios para ternas, luego esas ternas son presentadas por los colegios, pero después la persona elegida empieza a hacer las cosas sola, sin rendir cuentas a nadie, sin tener respaldo de nadie, o cosa por el estilo. ¿Cómo se viabilizaría eso? Lo vemos después, y también voy a hablar con él sobre la visión de ciudad y de región, tras la pausa. Estamos de regreso en el programa, sigo con Félix Solís, decano del Colegio de Arquitectos de Arequipa. Podría resultar interesante el experimento de un cogobierno con los colegios profesionales. Juan Manuel Guillén en algún momento esbozó eso, finalmente relegó a los colegios profesionales y decidió cogobernar más bien con sindicatos. Le entregó, por ejemplo, la gerencia de educación al SUTEP, le entregó la gerencia de salud a la Federación Médica, que es el sindicato de los médicos, y la cosa no funcionó bien. El asunto es que inclusive cuando pasó eso, una vez colocados los gerentes se sienten como personas que han sido designadas sin ningún respaldo de instituciones y empiezan a ir por la libre. ¿Podría pasar esto? ¿Podría ser que ustedes alcancen ternas y que finalmente el elegido termine haciendo lo que quiera sin rendir cuentas a los colegios profesionales? Puede existir ese riesgo, pero es menor toda vez de que quien los propone son los colegios, ¿no? De alguna manera, estas personas que sean propuestas representan a cada uno de los colegios que los proponen, se deben a sus colegios, ¿no? Y de allí el colegio tendría cierta injerencia en ellos. Es como nuestras comisiones técnicas, ¿no? Cuando una comisión técnica, nosotros ponemos a un arquitecto en una comisión técnica, él nos representa cuando hay una queja, inmediatamente nosotros lo llamamos, oye, ¿qué está pasando? ¿Por qué este proyecto no avanza? ¿No? ¿Cuáles son las observaciones? ¿Por qué estás observando cosas que no son? ¿No? Y se destraba la cosa, ¿no? Porque si no, cambio, o sea, no directamente, ¿no? ¿Qué gerencias te gustaría que tuviera el Colegio de Arquitectos? ¿Dónde crees que el Colegio de Arquitectos podría colaborar realmente con el desarrollo de la región? A ver, los temas que tengan que ver directamente con el territorio, con ordenar el territorio, qué cosas deben hacerse. ¿Hay gerencia de acondicionamiento territorial? No. No existe, ¿no es cierto? Es una oficina, me parece. Es una oficina, sí. Ahí, por ejemplo, necesitaríamos a alguien que sí, ¿no? se meta bien. Por ejemplo, en el gobierno anterior estaba la arquitecta Manchego, me parece, en el tema de vivienda, ¿no? Y ella empezó a hacer un trabajo muy interesante con el tema de vivienda. ¿Te gusta la gerencia de vivienda, construcción y saneamiento? Exactamente, ¿no? Entonces allí, por ejemplo, los temas de vivienda popular para la gente, con el gobierno regional, con los terrenos que tiene, con las plusvalías que ellos pueden ganar, tranquilamente el proyecto puede desarrollarse. Solo que hay conceptos que todavía no se manejan, ¿no? Y que realmente sí, si eres dueño del terreno ya tienes una cantidad de dinero allí que se puede refinanciar, que se puede mover. Cuando Matos Mar con COFOPRI hace la titulación de estas personas, de los pueblos jóvenes, consigue darles un valor mayor a ellos. Vayan a ver las casas que tienen ahora esos pueblos jóvenes, ¿no? Han conseguido insertarse a la banca. Antes no tenían nada, un terreno invadido, ahora ese terreno vale un dinero. Imagínate todas las extensiones enormes que tiene el gobierno regional con las cuales se podría trabajar y generar proyectos de vivienda para las clases pobres, ¿no? El tema de las carreteras también está en vivienda, construcción y saneamiento. En fin, aquellas gerencias que tengan que ver con el uso del terreno, porque los arquitectos un poco tenemos la especialidad de cómo ordenar el territorio, ¿no? Qué cosas deben hacerse para generar el desarrollo de las sociedades. Cuando estuvimos hablando
en el bloque anterior, tú hablaste sobre cómo veías a Candia, es decir, al alcalde de la ciudad, que tenía dos buenos asesores. Sí. ¿A quiénes te referías? No conozco bien los apellidos, hay una persona mayor ya, no recuerdo el apellido. José Lombardi debe ser. Y una mujer, ¿no? Una señorita de lentes. Y muy bien centrados, incluso cuando exponen saben lo que quieren. Y yo creo que eso le da respaldo, ¿no? Porque el alcalde siempre está consultando con alguien, y mejor si es con sus asesores, ¿no? Y dime, ¿el alcalde también ha tenido apertura hacia los colegios profesionales? Sí, ya incluso en los 100 días, terminada su conferencia de prensa que hizo los 100 días, que para muchos fue muy genérica, bueno, son 100 días también, hemos firmado el convenio ya para lo del Domo Verde, ¿no? Para desmontarlo. Desmontarlo. ¿Qué significa eso? Eso significa que el Domo Verde que está en el Palacio Metropolitano de Bellas Artes no va a ser demolido, sino va a ser reconstruido con una nueva arquitectura. Así es, acordémonos que esto deviene de un proceso judicial, que incluso cuando Segarra empieza a hacer el proyecto, se le advierte que ese proyecto no va, que no es para esa zona, que ese domo invade totalmente el perfil urbano. Acordémonos que en la zona donde está es parte de la zona de amortiguamiento del centro histórico, es decir, es también centro histórico. Por lo tanto, tiene que tener un tratamiento especial. Cultura lo observó, tercamente se hizo la obra, se construyó el domo y vemos la consecuencia de esa terquedad, como el Poder Judicial dice, tiene que desmontarse, ¿no? Y hay una orden judicial. Entonces el señor alcalde dice, bueno, y voy a desmontar y ¿qué voy a poner en vez del domo verde? Se le ha hecho ver que no solamente es el problema del domo verde, sino que también esta actividad cultural que está allí está siendo subutilizada en los espacios que lo rodean. Entonces tiene que tener un ordenamiento, incluso no solamente espacial, sino normativo. Claro, porque el nombre queda extremadamente grande para lo que hay allí, ¿no? Eso no es un Palacio Metropolitano de Bellas Artes. Entonces lo que hay que hacer es integrar con las calles, con los parques, con las demás actividades, con la misma estación, cómo tiene que conformarse un nuevo como concepto. Todo. Exactamente. Pero a lo que me refiero, porque ahí se invirtieron, no sé, 5 millones o más, no sé. Así es. O sea, ¿lo vamos a demoler o vamos a aprovechar algo de esa No, la idea, claro, como es un domo que es un sistema de arquerías y es metálico, se puede desarmar, ¿no? Correcto, o sea, no se va a perder todo. No se va a perder. Finalmente ahí ese anfiteatro que quedaría funcionaría. Las graderías, las bancas, todo, y hay que crear un techo nuevo que tenga una relación formal, espacial, con este barrio inglés. Acuérdense que este es un barrio inglés, ¿no? Y no podemos poner una cosa que viene del espacio y ponerla en ese sitio sin mayor criterio, ¿no? Entonces pensamos que sí es posible que los arquitectos puedan generar ideas para ver cuál es la mejor, cuál es la que se adapta mejor, y esa idea servirá de base para hacer el expediente técnico. Ahora, ¿qué pasa con el arquitecto? Porque eso lo diseñó un arquitecto, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con el arquitecto que hizo eso? Con los cuestionamientos, me imagino, el Ministerio de Cultura, ¿puede ser sancionado o solamente se le puede acusar de tener mal gusto, pues? Bueno, es que esto nace ya desde la autoridad, ¿no? Porque se hizo un concurso en la época de Balbuena. Hubo un arquitecto que ganó un concurso de cómo debería hacerse todo esto. Finalmente desconocieron estas ideas, contrataron a alguien que haga lo que el alcalde quería, le pagaron y se ejecutó esa obra, ¿no? Entonces allí ha sido un trato entre ellos, ¿no? Es diferente cuando es un concurso, la cosa es abierta y sabemos qué es lo que va a pasar allí, ¿no? Claro que no todos los concursos han sido muy beneficiosos. Por ejemplo, yo recuerdo perfectamente cuando se hizo un concurso para hacer una remodelación de la Plaza de Armas, ¿no es cierto? Y cuando yo pude hablar con uno de los miembros del jurado, él me dijo, mira, era el primer concurso, nosotros íbamos a declarar esto desierto, pero finalmente nos pidieron que no sea así, pero inclusive para los jurados dejaba mucho que desear, ¿no? Menos mal que no se aplicó. Entonces, ahora va a haber también concursos. Pero así es. Cuando uno gana un concurso, más allá del concurso, o sea, ¿hay obligación de hacerlo? Veo que no es cierto. Y además puede modificarse, ver filtros, pasar filtros, ¿no? Lo que pasa es que cuando uno hace un concurso ya de esta envergadura, muchas veces no se toma la seriedad en el concurso y nace incluso desde las bases. Las bases están muy claras qué es lo que se quiere, qué es lo que la autoridad, qué es lo que el sitio reclama. Si todos los lineamientos están claros, todo el mundo más o menos tiene la idea y no van a aparecer cosas extrañas que finalmente devienen en desierto el concurso, ¿no? Entonces, y además el tema económico. Si yo pongo un dinero más o menos interesante para el ganador,
se presentan los grandes. Pero si el dinero es poquísimo, va a ser una serie de estudiantes incluso que se van a presentar pidiendo la firma o el respaldo de algún arquitecto, o de repente gente recién salida, con poca experiencia, posiblemente muy creativa, y sin embargo, ¿por qué? Porque el precio de repente no es atractivo para un buen arquitecto. Pero si el precio es atractivo, mucha gente arriesga, ¿no? Y dice, bueno, lancémonos porque también puedes perder, ¿no? Como sucede en los concursos internacionales, ¿no? La mayoría de concursos internacionales tienen una buena prima para el ganador. Claro, pero los demás, pues, invirtieron. Así es. Simplemente. Pero se arriesgan por Quiero eso. hacerte una pregunta. Estuve viendo, precisamente tú has hablado de los 100 días y lo que dijo el alcalde, pero una de las cosas que presentaba allí como una suerte de obra, una cosa así, era una ciclovía en el centro histórico. Bueno, eso no es una ciclovía. Tú coincidirás conmigo que pintar una línea blanca en medio de una pista que es escasa, además a la que ya se le ha reducido sustancialmente porque se ensancharon las veredas en la época de Juan Manuel Guillén, eso no es una ciclovía, eso es poner en riesgo a las personas. En Lima existen, no todos los distritos tienen, son pocos los distritos que tienen ciclovías, pero sus ciclovías sí son ciclovías, van en medio de los Sardineles, completa y totalmente alejados de las pistas. Es decir, los ciclistas están protegidos, ¿no es cierto? Eso no puede ser presentado como una obra, ¿verdad? Claro, en realidad esto es parte de un proyecto que tiene que ver con la movilidad urbana en el centro histórico y del centro histórico hacia Arequipa. O sea, la gente no va a venir solamente a montar bicicleta al centro histórico, tiene que conectarse. El centro histórico resulta siendo un origen y un destino a la vez. La gente viene, entonces tiene que venir en bicicleta por otro lado. Sin embargo, las llegadas no están estudiadas. Entonces, que la gente va a venir en taxi para montar bicicleta en el centro. No, además, yo no dejaría que mi hijo o yo mismo no bajaría por ahí porque no hay una protección para el ciclista. Bueno, ¿no es esto en realidad sí es necesario en sociedades como la nuestra, delimitar muy bien cuál es el espacio para las bicicletas y cuál es el espacio para peatones y vehículos, ¿no? ¿Por qué? Porque todavía no tenemos la cultura, ¿no? Si estuviésemos bien educados, sabemos que esta línea es para la ciclovía, ni siquiera la tocas, así esté en el piso dibujada, ¿no? No, pero vemos cómo se invaden los cruceros de cebra, ¿no es Así cierto? es, Vemos que no se respetan las zonas rígidas y ya me imagino lo que puede pasar ahí. Por eso, es un tema cultural, pero me parece a mí que es un buen comienzo en la medida en que esto, como se está diciendo, oiga, hay que hacer la ciclovía. O sea, tiene que existir una ciclovía, debe de existir ciclovías en nuestros centros históricos. Sí, pero pero pensadas, planeadas, no presentadas, ¿no? Simplemente así es, como una un obra. poco de pintura. Te agradezco mucho, Félix. No, al contrario, cuando desees, nuevamente gustoso. Félix Solís, decano del Colegio de Arquitectos de Arequipa. Nos vamos a una pausa, regreso para tocar un tema bastante polémico con Edwin Heredia de la Asociación Vida y Familia. Y yo le he titulado esta entrevista Desorientación Sexual. Y es que algunos piensan que hay acompañamientos en España, que ahora están siendo criticados, que ayudan a personas a orientar, a que su orientación sexual se defina realmente, es decir, personas que piensan que son homosexuales regresen a la heterosexualidad. ¿Es posible eso? ¿Existe lo que se llama desorientación sexual? Lo vemos tras la pausa. Menudo tema el que...